Le damos la bienvenida a Sebastián, ya está por allí. Tenemos por allí. Así que Hola, compas, ¿cómo están? Hola Sol, hola Emi, qué gusto saludarlas. el gusto es nuestro, Sebastián. Gracias por venirte a Nodal se prende. Hoy estamos nosotras. Nos falta un Cachi que igual te manda un abrazo, obviamente. Te Muchas tenemos gracias. aquí. sí, le mandamos un abrazo enorme a Matías Casiahue, especialista además también en Siria, que está en Uruguay, también cumpliendo tarea política, creo que ya volviendo para Argentina. Y te hicimos la invitación, Sebastián, porque bueno, obviamente conoces mucho el tema. Y para que nos cuentes, ¿no? En esta historia tan cruel que está viviendo el pueblo sirio, cómo está hoy, ¿no? Y qué implicancias políticas, geopolíticas tiene la situación actual de Siria, ¿no? La pregunta siempre es, ¿quién controla Siria hoy, Hoy, por lo menos. después de la caída de Al-Assad? No es tan fácil Israel. la respuesta, ¿no? Sí, no, es fácil. Es Israel contra la Siria. Sí, perfecto. Bueno, contanos Sí, bueno, del proyecto de la Gran Israel. sí, se trata de eso. O sea, hay que recordar que dentro del frente de la resistencia en contra de la ocupación sionista y de la expansión sionista no solamente sobre Palestina, sino sobre el Líbano, sobre los altos del Golán sirio, la presidencia de Bashar al-Assad era un frente de resistencia muy, muy importante. Yo no sé si no era prácticamente uno de los más relevantes. Lo que pasa es que Siria tiene una serie de condicionamientos, por decirlo de alguna manera, que conviven con diferentes expresiones políticas, y el gobierno alawita de Bashar al-Assad tenía una postura muy marcada que no necesariamente compartían todos los ciudadanos de Siria, algo bastante parecido a lo que pasa en el Líbano. Uno ve la resistencia de Hezbollah en el sur del Líbano, y sin embargo hay grupos importantes de cristianos maronitas en el Líbano que están en contra de Hezbollah, y eso también es una realidad, aunque ha sido Hezbollah en sí mismo quien expulsó a los israelíes del Líbano, que lo estuvieron ocupando hasta su capital, Beirut. El momento que estamos viviendo actual de Siria, para mí es desgarrador, nos ha dolido muchísimo, y es, siento yo, en este tiempo, algo que al mismo tiempo nos ha dividido un poco a quienes nos sentimos, por lo menos desde la trinchera de la comunicación, parte también de ese frente de la resistencia en contra de los medios monopólicos y corporativos que controla Israel prácticamente en todo el mundo. Y lo digo porque hemos visto, o me ha tocado a mí, ver compañeros de militancia que han celebrado la caída de Bashar al-Assad. Y uno se queda así como congelado, incluso vinculados a la militancia palestina. Y uno dice, ¿por qué? Y creo que ahí hay una serie de elementos importantes. Primero, recordar, como vos decías bien, Sol, el gobierno de Bashar al-Assad viene de una familia. Su padre, Hafez al-Assad, había sido anteriormente presidente. Tenían otro hermano que estaba vinculado al ejército, un poco mayor que Bashar, que estaba preparado para ser el próximo presidente y murió en un accidente en circunstancias absolutamente extrañas, por decirlo lo mínimo. Entonces le tocó asumir a Bashar, que era un médico que estaba trabajando en Europa, que tal vez tenía otro perfil, que nadie le daba demasiado futuro, y sin embargo supo, dentro de sus posibilidades, llevar adelante una gestión de defensa de lo que, recordemos, se llamó en su momento la muy mal llamada Primavera Árabe. O sea, los inicios de los ataques contra Siria intentaron disfrazarlos de guerra civil, algo que es absolutamente falso. Nunca hubo una guerra civil en Siria. Sin embargo, todo lo que fue la oleada expansiva de esa primavera árabe, que tuvo su primera expresión tal vez en Túnez con la caída de Ben Ali, bueno, en Siria también tuvo su asonada. Lo que pasa es que el presidente Bashar al-Assad, no solamente dentro de lo que es la conformación del grupo alawita, que son como unos 4 o 5 millones de personas, de la cual pertenece, que es como una rama del Islam, con una visión política propia, anti-israelí, básicamente, bueno, tuvo un respaldo muy importante. Y entonces lo que vimos desde ese momento es justamente desde Turquía, que es uno de los factores de desestabilización que ustedes mencionaban recién,
una conjunción de países que intentaron desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad acompañados de una invasión territorial, ¿sí? No es que Erdogan le haya soltado ahora la mano a Bashar al-Assad, sino que ya había existido una ocupación territorial en el norte de Siria por parte de Turquía desde hace unos 8 años aproximadamente. Tuvimos la posibilidad de hacer un documental ahí justamente que se llama La invasión turca. Y bueno, ese ha sido uno de los factores que se sumaron a vamos a decir, condicionamientos que tuvo a fin del 2024 el presidente. Un documental que se puede ver, ¿dónde, Sebastián? En Data Urgente ahí lo tenemos. La invasión turca, que fue el momento en que Turquía invadió, entre otras ciudades, Idlib, cerca de Alepo. Hay que recordar que Alepo era no solamente la ciudad industrial más importante de Siria, sino considerada para muchos la ciudad industrial más importante de Asia Occidental. Estamos hablando de ese nivel de productividad. Lo primero que hacen con las invasiones sobre Alepo, que no es la capital, pero tal vez una ciudad la que maneja el dinero en Siria, muy interesante, desde Turquía, fue dinamitar las fábricas. Fíjense qué interesante. Fueron a dinamitar toda la infraestructura industrial de Alepo para que Alepo no pueda volver a reconstruirse. Y antes de hacer eso, de una manera muy minuciosa, desarmaron las estructuras de toda la maquinaria y se la llevaron para Turquía, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque a nosotros que estamos volviendo a sufrir en Argentina un proceso de desindustrialización con otra estrategia, el fin es básicamente lo mismo. Que Siria no pueda producir absolutamente nada, que Argentina no pueda producir absolutamente nada, y evidentemente ese fue como el inicio del descalabro, porque de golpe también se te acaba el dinero para financiar a tu propio ejército. Entonces vos tenés a soldados durante 10 años jugándose la vida con inferioridad de condiciones a nivel militar y de defensa, con sueldos tremendamente magros, porque tus ingresos cayeron también ante la imposibilidad de exportar productos manufacturados. Entonces, bueno, esto ha sido parte de los condimentos de esa realidad. La guerra es total, ¿no? Contra un proyecto. No, me quedé pensando en esto, Sebastián, porque es importante esto que nos dividió en términos, ¿no?, de opinión pública, por lo menos a la política sí, progresista, le podríamos decir, ¿no? Y hasta, sí, bueno, pro causa palestina, digo, ahí hubo contradicciones que más allá de, no, obviamente los medios hegemónicos controlados por el sionismo, que ya conocemos, digo, con alta penetración en Argentina, pero en la región, ¿cómo está la situación hoy? ¿Por qué festejaron algunos la caída de al-Assad? ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué decimos sobre Siria? ¿Cómo sigue ese enfrentamiento a la opinión pública también? Para conocer desde el análisis político, bueno, un poco más y dar un debate con argumentos, ¿no? En la postura. Sí, ha sido tan profunda, digamos, la división que ha existido. Emi, si me permitís, veo que me estoy por quedar sin luz. Dame un segundo que conecto un cable. ¿Me aguantás un segundo? Conéctese, por favor, no te vayas, no te vamos a dejar ir, Sebastián Salgado, porque esto apenas arranca. Un análisis que, de verdad, viste, si no tenés esta cantidad de elementos a mano, por ahí se complica, no tenés forma de argumentar, de pensar, de dimensionar lo que está en juego cuando ha habido un proceso regional, cuando hay un proceso regional de desestabilización también allí en Medio Oriente, de proyectos que no están alineados directamente a los intereses norteamericanos y sionistas, que por lo menos se plantean la posibilidad de proyectar. Eso fue todo. Ya estamos de vuelta. Les decía que, bueno, una de las evidencias que más nos ha costado desde el campo de la comunicación, por ejemplo, es encontrar diferencias con nuestros grandes compañeros históricos de la comunicación de Prensa Latina, ¿sí? Esa agencia fundada por Massetti, por el Che, por un grupo de argentinos que siempre la hemos seguido, que han tenido corresponsales, porque básicamente hay más tal vez, pero hay 3 periodistas que reportaban en idioma español desde Siria. Sí. Bashar Barassi,
que es colega mío de Hispan TV, Hisham Wanous para Telesur, a grandes rasgos, ¿no? Y Fadi Maruf, que para diferentes medios, pero para Prensa Latina. Y en el momento que se da el cambio de gobierno, hay un cambio radical de postura en el cual empiezan a encontrarle un lado positivo a la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Y misma línea política que continúa llevando adelante Prensa Latina. Entonces, como mínimo, sí ahí vemos una contradicción editorial en términos de comunicación. Uno puede llegar a entender algunos acuerdos políticos, vamos a dejarlo hasta ahí, pero a nivel comunicacional eso hace muchísimo ruido, ¿sí? Porque todo lo que se estuvo defendiendo durante los últimos 10 años cambia radicalmente de postura y sobre todo con el prestigio de una de las agencias de noticias en idioma español, o sea, más importante que conocemos, ¿no? Sí. Hasta ahí ha llegado, y más allá del respeto que a mí me merece Prensa Latina, no hay motivo por el cual yo voy a dejar de mencionar esto, ¿sí? Sobre todo por el legado de nuestros compatriotas que han fundado esa agencia. Y bueno, esto ha generado incluso reacciones diferentes en gente de la militancia palestina, ¿sí? Hemos visto gente que reivindica, ¿no?, la causa palestina en Buenos Aires, que salieron a festejar la caída de Bashar al-Assad en Buenos Aires. Y bueno, para mí es como difícil de entenderlo. Creo que un elemento importante que tenemos que tener en cuenta es esto que yo les decía antes de la familia, entender que los métodos occidentales de gobierno, por decirlo en términos simples, no necesariamente son los que mejor funcionan en todo el mundo. Entonces es muy fácil hablar del régimen de los Bashar al-Assad y decir, su padre también era presidente, pero es que las condiciones de gobernabilidad en un país como Siria no son las mismas que en un país latinoamericano. Y entonces hace falta una cohesión, por decirlo mínimo, de los intereses y de las diferentes visiones religiosas, culturales que existen y que conviven de manera pacífica hasta antes de la mal llamada primavera árabe, a través de la cual ellos tal vez no están dispuestos a que a través de una campaña política de redes sociales gane un tipo como Milei en Siria, ¿sí? En esos términos, quiero decirlo, incluso Milei como creación del sionismo israelí a través de estructuras democráticas en la República Argentina, que nos crea otro tipo de debate, creo, a nosotros. Y lo que hemos visto hasta ahora es, desde que asumió este gobierno que ustedes describían muy bien, del HTS, Israel ha ganado más territorio en Siria a partir de la nueva invasión en los altos del Golán que toda la franja de Gaza, para que empecemos a dimensionar de lo que estamos hablando. Turquía se afianzó en el norte en lo que podría llegar a ser un acuerdo de anexión territorial, porque Erdogan sigue pensando en el antiguo imperio otomano y ellos dicen Siria era nuestra. O sea, si todo el mundo empezara a pensar en esos términos, imaginémonos la redistribución del mapa tal cual lo conocemos, ¿no? Y también, bueno, nos ha tocado debatir mucho, y este es otro tema muy sensible, sobre cuál es la situación real de Bashar al-Assad en Rusia. Hoy. ¿Sí? Porque, o sea, la primera cosa, ¿por qué no lo escuchamos nunca más después de su caída en diciembre? Puede ser un refugiado político, puede haber pedido asilo, lo que ustedes quieran. ¿Cuál podría llegar a ser el interés de la Federación Rusa en que él no hable? Y a mí me cuesta encontrar una justificación. Y en esta última semana, el nuevo gobierno del régimen sirio, impulsado por Israel, incluso ha pedido al Kremlin un pedido de extradición de Bashar al-Assad para poder exhibirlo como un preso, evidentemente, y de esa manera tal vez justificar el tremendo genocidio que se está viviendo en este momento que estamos hablando por parte de este gobierno pro-israelí, pro-occidental, pro-británico, pro-estadounidense en Damasco, que están generando un genocidio de la población alawita. En las últimas semanas, por decir un mes, han matado, algunas gentes dicen, cercano a 500 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser alawitas y que entonces
van y le preguntan a los vecinos, él cuando estaba Bashar al-Assad, ¿qué hacía? Ah, no, sí, él defendía el régimen. Van y los matan. Se está dando una sistematicidad de secuestro de mujeres por parte del nuevo gobierno sirio, en el cual secuestran a mujeres alauitas y se las llevan a los feudos de estos grupos que están más vinculados al norte del territorio sirio, obligándolas a ser esposas, vamos a ponerlo en esos términos, pero es un secuestro real sexuales. De personas. Sí, son esclavas sexuales, esa es la realidad. Este es el gobierno, pero como Occidente estuvo tratando de disfrazarlos, yo les digo los terroristas que los pasaron por las peluquerías de Tel Aviv, porque recordemos que estos eran los mismos líderes de los grupos terroristas inventados por Israel, léase el Daesh, el Frente al-Nusra, estos eran los mismos líderes vinculados con Al-Qaeda que hasta hace 2 años tenían pedido de captura internacional. Ahora, los pasan por la peluquería de Tel Aviv, le ponen un saquito nuevo y lo sientan en la presidencia de Siria. Pero son la misma cosa. Son acciones que estos grupos terroristas habían venido realizando desde hace muchísimo tiempo. Desde el inicio que ellos controlaban una serie de ciudades, estas eran prácticas relativamente comunes. Entonces, como ellos obligan a las mujeres a usar el hijab y el velo islámico que incluso les cubre la cara, ese también es un método de secuestro de mujeres alauitas. Y entonces hay denuncias en donde las mujeres que no están acostumbradas, porque en Siria durante Bashar al-Assad cada mujer vestía como quería, cada hombre vestía como quería, ahora no. Entonces, hay denuncias, entre las mujeres se dan cuenta. Entonces, si ven una mujer que usa vestimenta islámica que le cubre la cara, pero no está bien puesta, ellas saben perfectamente que es una persona que lo está utilizando contra su voluntad. ¿Sí? Es interesante eso. Tal vez en nuestro ojo occidental eso es difícil de percibir, pero ellas se dan cuenta. Entonces, hay una serie de denuncias sistemáticas contra el secuestro de mujeres alauitas, sobre todo en la zona de Latakia, de la costa, que no está siendo denunciado en Occidente porque intentan mantenerle esa cara amable a este gobierno terrorista que está ahora en Damasco. Vamos a ver, un comentario muy, muy boludo en relación al análisis que estás trayendo, pero claro, viste, empiezan a aparecer elementos y yo me pregunto, ¿está claro que el interés sionista israelí se está imponiendo en el territorio? Está claro, por lo que nos decís, que es parte de esa estrategia y donde también Turquía ha tenido un rol importante. Pero digo, obviamente uno establece el nexo sionismo israelí, Estados Unidos, OTAN, digamos, pero nos querés contar un poquito intervenciones directas de Norteamérica, qué ha dicho, qué ha hecho, digamos, cómo juega la OTAN ahí en ese territorio. Sí, bueno, es interesante. Durante el gobierno de Bashar al-Assad, ellos controlaban una parte del territorio. Y entre las invasiones que tenían eran a los israelíes en los altos del Golán, que son zonas fértiles y donde inician los cursos de agua, los turcos en el norte, pero también Estados Unidos, que había creado a esos grupos terroristas que mencionábamos, como el Frente al-Nusra, el Daesh y todo eso, que durante un tiempo, ¿sí?, ellos estuvieron robándole el petróleo a Siria, cuando Siria, con el apoyo de la República Islámica de Irán y de la Federación Rusa, vamos a decir, vencen, sobre todo con la ayuda del gran estratega Qasem Soleimani, el gran general de las fuerzas de la Revolución Islámica, que fue asesinado en la última etapa del anterior gobierno de Donald Trump en Irak. Lo que hace Estados Unidos ya de manera descarada, de decir, bueno, esos pozos petroleros sirios que estaban robando, que de hecho algunos analistas de una manera muy graciosa le decían el petróleo yihad, porque tiene una cotización más baja, porque como es robado, como todo lo robado en el mercado ilegal tiene un precio menor. Pero para abajo. No, es increíble, pero o sea, uno podía ver los camiones del petróleo robado a Siria, porque lo sacaban en camiones, yendo hacia Turquía y hacia Irak, ¿sí? Cuando esos grupos fueron vencidos por el gobierno de Bashar al-Assad con el apoyo ruso y con el apoyo iraní, ya directamente Estados Unidos puso a su tropa, sus bases militares, a robar ese petróleo. Y entonces, claro, ahí ya no era tan fácil, porque aquello que era muy evidente, que esos grupos terroristas eran financiados por Occidente, bueno, ahora ya si vas a bombardear una base estadounidense,
te metés con un problema mucho más grande. Entonces ellos descaradamente siguieron siempre robando ese petróleo y utilizaron una serie de acciones propagandísticas que ahora se acaba de cumplir unos años de eso, y es que el mundo crea que Bashar al-Assad era un tirano o algo por el estilo, método que ya habían usado con Saddam Hussein un par de décadas atrás, antes de que lo asesinaran en Occidente. ¿Y cuál era? Que ellos estaban dispuestos a tirar armas químicas sobre su propio pueblo, ¿sí? Entonces, en Guta, que fue uno de los últimos bastiones de las resistencias terroristas, que increíblemente es un barrio en las afueras de Damasco, o sea, en plena capital de Damasco, ahí también hemos tenido la posibilidad de ver liberaciones de gente que había estado secuestrada durante meses por estos grupos terroristas. Lo que inventó la prensa internacional era que Bashar al-Assad tiraba armas químicas contra su propia población. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, hay una creación de una organización que es argentina, que son los Cascos Blancos. Sí. Los Cascos Blancos nacieron durante la etapa de Menem con un trabajo, hay que decir, bastante reconocido a nivel internacional en lo que es protección civil, ¿sí? Estuvieron en el terremoto de Haití, estuvieron en otros lugares, entonces adquirieron cierto prestigio. Los Cascos Blancos no tienen armas, no tienen nada, son ayuda humanitaria, médicos y demás. ¿Qué hacen? Los británicos roban ese concepto de los cascos blancos, instalan cascos blancos en esas zonas que controlan ellos mismos, ya no los cascos blancos argentinos, y inventan cinematográficamente acciones que supuestamente reciben armas químicas por parte de Bashar al-Assad. Pero de día son cascos blancos y de noche vuelven a tener las ropas de los yihadistas, y eso se puede ver en una serie de videos que han hecho colegas de la televisión rusa, que es muy interesante. Pero eso logró permear y usarlo como justificativo de decir, si Bashar al-Assad tira armas químicas contra su propia población, cualquier método de defensa contra este gobierno es válido. El problema es que eso era mentira. Claro. No hubo armas químicas, sino que los propios cascos blancos, que eran una articulación de los sistemas de inteligencia británicos, ellos hacían sonar sirenas y dentro de, vamos a decir, las unidades sanitarias, por decirlo en términos locales, ellos tenían unas mangueras preparadas y cuando la gente venía supuestamente a protegerse de las armas químicas, los manguereaban con productos químicos y les decían que los acababan de salvar. Hay testimonios que son increíbles sobre toda esta situación. Y entonces, ahora una vez más, y en estos días que estamos hablando, se vuelve a hablar del aniversario en el que Bashar al-Assad tiraba armas químicas contra su propia población como una manera de mantener una memoria falsa sobre lo que ha pasado en ese país. Y evidentemente estos componentes de lo que es la prensa corporativa, la articulación conjunta en todos los lugares del mundo de los servicios de inteligencia israelíes, británicos y estadounidenses, la fuerza específica estadounidense que dice de acá no nos movemos, la ocupación turca en el norte de Siria, el desmantelamiento de Alepo y un condicionamiento más que también yo creo que en Argentina nos cuesta mucho, que es el factor kurdo. Tema complejo si los hay. Ustedes saben. Muy complejo. Totalmente, totalmente. Los kurdos son un pueblo que no tienen un Estado-nación. Tal vez el grupo más grande a nivel mundial que ocupa una región, pero que no tiene un Estado-nación. Son aproximadamente 45 millones de personas que ocupan lo que hoy es parte de Irak, Irán, Siria y Turquía. En Turquía son considerados grupos terroristas y su máximo líder, Abdullah Öcalan, está preso en Turquía desde hace como 20 años. En cada país tienen su propia impronta. En el norte de Siria, ellos de alguna manera controlaban y tenían sus partes autónomas, por decir lo mínimo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo mismo fui teniendo un cambio en la postura y la visión sobre los kurdos en Siria. Y me ha tocado conocerlos y hablar con ellos en Siria. ¿Por qué? Porque poco a poco su grupo de vanguardia armada, que es el YPG, con Y, YPG, se fue acercando a Estados Unidos. Eso nadie me lo puede dudar. O sea, hablo con sus representantes en América Latina que están acá y que son gente que tal vez considero súper valiosa, que son parte de la resistencia, pero el YPG
articula directamente con el gobierno de Estados Unidos para el control de determinadas zonas. Hubo momentos en que ellos, hemos visto incluso la valentía de sus mujeres enfrentándose militarmente contra los grupos terroristas de Estados Unidos, ¿sí? Recordamos momentos épicos, por decirlo de alguna manera. Pero en los últimos años eso ha cambiado y se han vuelto una fuente cercana a los intereses occidentales, al punto de la familia Barzani, que es la familia líder de los kurdos en Irak. En Irak hicieron un referéndum para decir, ¿quieren autonomía kurda, sí o no? Ganan en una parte de Irak la familia Barzani, que tienen mansiones en Estados Unidos, y cuando se hace, ganan ese referéndum, cuando se hace la celebración política de la victoria, ondeaban banderas israelíes. Así como Milei ondea la bandera israelí, bueno, los kurdos de Irak, cuando ganaron el referéndum de autonomía, ondeando banderas israelíes. Entonces, hay una serie de factores en los cuales el gobierno de Bashar al-Assad había sido siempre un frente de resistencia en contra de los intereses occidentales, pero sobre todo de los intereses de expansión israelíes. Y durante los años que ellos pudieron mantenerse con sus alianzas, sobre todo con Irán y con Rusia, creo que han tenido una defensa de su cultura, de su territorio, prácticamente sin precedentes. Pero hoy en día, evidentemente, las cosas han cambiado y ese respaldo que supieron tener también se vio mermado, no solamente por una falta de capacidad militar, sino por una serie de alianzas que todavía vamos tratando de entender. Es importante esto que nos trae Sebastián, porque sí, el tema kurdo es un tema, ¿no?, con mucha polémica. Un poco los análisis y los últimos datos, bueno, marcan ¿no?, este acercamiento a Estados Unidos, que hace que empiecen a explicar algunas posturas dentro de los movimientos feministas en América Latina, en Argentina, está generando muchas tensiones también el tema kurdo, y además también con un poco el problema o el desconocimiento o una mirada occidental frente a una cultura que no compartimos, ¿no?, en términos, ¿no?, o no conocemos. Pero me parece importante esto y preguntarte si hay algún hecho o algo pasó para que se alinee a Estados Unidos. ¿Fue infiltración, fue trabajo norteamericano, fueron estas mansiones, ¿no? ¿Fue dádiva, qué fue? Es difícil. Algún dato. Sí, es difícil de saberlo. Pero es como que en la historia de la humanidad, cuando hay grupos que se consideran de resistencia, muchas veces buscan aliados más grandes sin importar el factor moral, podríamos llegar a decir. Entonces, tal vez los kurdos han sentido de que necesitaban hacer una serie de alianzas con gobiernos que tengan más poder que los gobiernos que a ellos no les ceden, en su visión del mundo, territorios, ¿sí? Entonces, creo que eso puede llegar a ser una lógica. Lo que sí, a mí, me toca decir desde el campo de la comunicación, que esa etapa romántica de los kurdos que supimos ver hace unos 10 años, por decirle algo, para mí está terminada. Pueden llegar a ser un grupo de resistencia con sus propios intereses, pero que evidentemente las alianzas que tienen con las potencias occidentales ya no las ocultan. De hecho, si vos vas a Siria, por ejemplo, y pones un canal kurdo, a mí me ha tocado ver como muchos artistas tipo, no sé, quiero decirlo con respeto y no me sale, tipo gusano cubano, que se embanderan en la bandera yanqui, no sé qué, y cantan así. Bueno, los artistas kurdos abiertamente reivindican la cultura occidental en sus canales de televisión con la simbología exacerbada de un pseudopatriotismo estadounidense. Más y hay un tema cultural no se consigue. Colonizado por eso, total. o sea, hay una serie de factores grandes y bueno, yo sé que al mismo tiempo
Ellos están trabajando muy activamente aquí en América Latina. Conozco militantes del campo popular que están viajando para allá. Y hay un caso muy, muy asonado ustedes conocerán la historia de una chica que en el Kurdistán médica, Argentina, asumió el nombre de Leguerín, que murió hace 10 años en el contexto de los combates de la defensa del Kurdistán sirio. Por esos azares del destino, yo estaba en Alepo en ese momento, entonces era como el argentino que estaba más cerca de lo que acababa de pasar con el fallecimiento de ella. En ese momento la información era que había muerto en un accidente de una ambulancia. Se acaba de hacer un documental sobre este tema. Mis investigaciones de después me dicen que ese no fue el contexto de la muerte de quienes llaman Leguerín. Creo que el nombre de ella de acá era Alina, me puedo equivocar, porque habrán pasado unos años de eso. Entonces, a mí me parecería como un punto fundamental, primero, empezar a contar esas historias, ¿no? Exactamente en qué circunstancias ella falleció, para que también los jóvenes militantes del campo popular que quieran ir a llevar adelante esa lucha conozcan el contexto real del nivel de alianza geopolítica que tienen los kurdos, ¿sí? en todos los países donde están, y al mismo tiempo cuáles han sido las historias de los militantes populares argentinos y argentinas que han estado allá. ¿Sí? ¿Y a qué te llevó tu investigación, Sebastián? ¿Cómo finalmente...? Que sí es cierto de que Leguerín murió en una ambulancia, ¿sí? Pero que estaban en una caravana de autos que fue atacada. Fue bombardeada. ¿Sí? No fue solamente un accidente. Claro. La caravana fue atacada. Y bueno, acá un grupo de gente militante vinculado a eso, o sea, no lo discuten directamente. Hay hipótesis también en esto de preguntarte el rol de las fuerzas kurdas, sirias principalmente, en finalmente esa operación relámpago que terminó con 24 años, ¿no? De Al-Assad. Un poco la hipótesis es, bueno, ahí alguien los dejó pasar sin mucha resistencia, ¿no? Esa hipótesis, ¿vos cómo lo ves? Fueron un factor más. Cuando juntamos todo, que incluso también tenemos que sumar al hecho de que han existido comunicaciones, por decir lo mismo, con los grupos de apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, tanto Irán como Siria. Colegas, periodistas iraníes fueron invitados a retirarse y volver a su país 48 horas antes de la caída de Bashar al-Assad. Y estaban ahí hace años. Y le dijeron, muchachos, mañana se vuelven. ¿Sí? Y esto me lo han dicho incluso periodistas sirios que les dijeron, che, si vos estuviste apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, nos tenemos que ir mañana. Y supuestamente Bashar al-Assad todavía estaba en el poder. Entonces, se han dado una serie de conjunciones en donde algunos analistas, por ejemplo, como mi amigo, analista sirio, que conoce mucho más de Siria que yo, Firas Al-Charani, pueden hablar con él cuando quieran. Él tiene la hipótesis de que, y esto es muy duro, Bashar al-Assad fue llevado a Rusia contra su voluntad. Apa. Bashar al-Assad fue llevado a Rusia contra su voluntad. Y entonces eso tendría una cierta lógica de ¿por qué no volvió a hablar? O sea, ¿qué problema tendría el gobierno ruso en que el presidente, el expresidente Bashar al-Assad diera una rueda de prensa? ¿Qué problema pueden llegar a tener con eso? Si ellos reconocen que Bashar al-Assad está allá. Bueno, claro. Evidentemente nos faltan un cúmulo de informaciones importantes y una de las que estamos esperando hace mucho tiempo es escuchar la voz de Bashar al-Assad. ¿Cómo se le ocurre al gobierno sionista sirio actual pedirle la extradición de Bashar al-Assad? O sea, ¿por qué se les ocurre siquiera que eso puede llegar a pasar? Bueno, evidentemente deben haber
campos de comunicación. Exacto. El desmantelamiento de la base rusa que tanto estaban diciendo en Tartus es mentira. O sea, Rusia mantiene su base en el Mediterráneo sirio, ¿sí? Cerca de Latakia. Ahí no hay corte de nada. O sea, el principal armamento del ejército sirio durante Bashar al-Assad, y todavía, porque estos tipos tienen 6 meses menos, es todo ruso. Todo el armamento es ruso. Por eso también en las primeras horas le dejaron los cielos abiertos a Israel para que bombardeara cuanta base militar siria había sin ningún tipo de defensa. Entonces todo eso ahora debe estar semidestruido, y lo que viene ahora, el próximo proceso es seguramente que este gobierno del terrorista al-Golani, pasada por las peluquerías de Tel Aviv, le empiece a comprar armamento israelí, que empiece a comprar armamento estadounidense. Es seguramente una de las etapas que empecemos a ver muy pronto. Seba, qué excelente que puedas haber venido hoy realmente para aproximarnos a la cuestión, al conflicto sirio en particular, con lo que implica en términos geopolíticos. Y acá hay alguien que, por supuesto, no pudo estar en este estudio. Yo estaba leyendo con atención su pregunta, porque te la vamos a transmitir. Nos dice Matías, una pregunta para Sebastián, que siempre es tan claro, además de un montón de gente que te saluda y que te agradece en el chat que estés aquí hoy. Bueno, dice Cachi, ¿qué pasará con el PKK del Kurdistán turco tras el pedido de su Öcalan de que la estructura debería disolverse? Bueno, el PKK es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que está prácticamente proscripto por el gobierno de Erdogan. A mí me da la sensación de que parte de las protestas que hemos visto en las últimas semanas contra Erdogan, que las pueden controlar solamente a fuerza de represión, va a hacer que ellos tengan que frenar un poquito el nivel de represión que tienen en todos los aspectos. Pero yo veo prácticamente inviable la liberación de Abdallah Öcalan, que recordemos, más allá de lo que pensemos de él, su detención fue ilegal. Él fue detenido en el contexto en que, me puedo equivocar, pero iba a visitar en aquel momento a Sudáfrica. Mandela estaba vivo todavía, y hizo una escala en Kenia o un país africano para reabastecer el avión, y ahí lo detuvieron. Una detención a todas luces ilegal, por lo cual puede considerársele un preso político, por decir lo menos. Sin embargo, la postura de Erdogan en ese sentido ha sido exacerbar el nacionalismo turco, pensando en un imaginario de una vuelta, ¿no?, al imperio turco otomano, también en términos territoriales, y por eso están ocupando el norte de Siria. Y en ese sentido, ellos crean este enemigo interno, como lo hacen tanta gente. O sea, aquí lo hace Milei con los mapuches, claro. En donde para el turco promedio tiene la capacidad de canalizar, de decir yo soy esto, yo soy turco, y los kurdos no son parte de mi país. Recordemos que los turcos no reconocen el genocidio armenio, ahora que se están cumpliendo 110 años. Sí. Si no me equivoco, exactamente en este día que estamos hablando. Sí, vamos a mencionar. Se están cumpliendo 110 años del genocidio armenio, el primer genocidio del siglo XX del que tengamos registro, y es el día de hoy que ellos no son capaces de decir sí lo hicimos, sí lo hicimos. Entonces, evidentemente no hay mucho que esperar de los gobiernos turcos en ese sentido, que incluso tienen un doble rasero en temas tremendamente definidos, como es la ocupación israelí de Palestina. Por un lado dicen que apoyan a la causa palestina, y por otro lado Erdogan hace negocios con Netanyahu. Entonces, esa doble vara que nos tiene acostumbrado Turquía, siempre en términos de billar sería como jugar a 5 bandas, más o menos, la aplican también a la geopolítica y usan, creo yo, al PKK, como dice Cachi, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como una excusa para militarizar el país. Bueno, clarísimo, Sebastián Salgado, con tu análisis. Estamos ya casi terminando, si no podríamos estar horas. Me parece importantísimo que nos animemos a decir, ¿no?, con rigurosidad, como haces, con investigación, desde el conocimiento profundo, desde también el campo popular,
porque creo que el objetivo último es, ¿no? el que pare el sufrimiento de nuestros pueblos, ¿no? Que se deje perseguir, que dejen de morir niños. Ahí justo estábamos, cerca de 12.000 niños han muerto, dicen, en la última década en Siria, que es a razón de 3 niños al día. De eso estamos hablando, me parece, más allá de las contradicciones, pero sí la necesidad de posicionarnos correctamente, políticamente, y comunicar desde ese lugar. Me parece fundamental este trabajo que haces, Sebastián, por eso te agradecemos muchísimo. Los invitamos a ver el documental que nos nombrabas al principio, que ahí están preguntando en dónde se puede ver, dijiste, en Data... Bueno, en el YouTube de Data Urgente tenemos 2. Hay una sección que se llama documentales y son 2. Uno se llama Siria, la guerra y los niños, justamente ahora que decís eso. Y en el mismo contexto también grabamos La invasión turca. Son 2 docus de media hora cada uno, grabados ya hace 8 años, pero que ayudan mucho a dimensionar esto que estamos viviendo hoy. Perfecto. Bueno, ahí lo pueden ir a ver, se los recomendamos, obviamente. Gracias, Sebastián, te vamos seguramente a volver a invitar a Nodal. Sos un amigo de Nodal Se Prende ya y de todo este equipo de análisis e investigación, así que te mandamos un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo y, bueno, obviamente, hasta la próxima. Bueno, gracias a vos, Emi, gracias, Sol, gracias a todo el equipo de Nodal y a Cachi también que nos estará mirando por allá. Sí, muchas gracias, Sebastián.